eh, y focalizando los planteamientos de la bioética. Lo Doctor, más disculpe que le interrumpa. actual. Doctor Rivera, disculpe que le interrumpa. ¿Está ya compartiendo su pantalla o todavía no? Es la pandemia, y a esto ha aludido el doctor León cuando habla de... No puedo... Ya, doctor, permítame, voy a presentar su pantalla. Permítame un segundo. Ya. Y mientras tanto voy hablando. Sí, doctor, adelante. El doctor León aludió a la pandemia, que es el asunto más urgente que tenemos que afrontar, que estamos afrontando, y mencionó el principio de precaución, ¿no? Esto está muy vinculado al uso de la tecnología y al desarrollo algo desfrenado de la tecnificación. Hay muchos aspectos de la biodiversidad que se han afectado, y la invasión de la tecnología exige que apliquemos el principio de precaución. Aunque la bioética ha quedado fundada en el año 70, 71, el principio de precaución fue planteado, pero es continuamente revalorado y mencionado. Voy a ocuparme de estos temas que están acá: ética y deontología. De frente pasamos con el siguiente tema, que es ética y deontología. Juan Carlos. La moral es un fenómeno social, es el hecho, es las pautas, es lo considerado como lo deseable, lo correcto, lo que es bueno para un grupo social, ¿no? Esa moral que puede ser una moral religiosa, puede ser una moral social, inclusive una moral social puede ser institucional, como en el colegio médico, y hasta una moral familiar, ¿no? El estudio de la moral es la ética, aunque en la bibliografía ustedes van a ver que los términos se usan de manera muy intercambiable, ¿no? Cuando la moral decanta en normas muy precisas, se convierte en mandatos o imperativos, o mandamientos también, ¿no? Son las normas. Esas normas muy precisas son parte de la moral, ¿no? Hay normas muy precisas que siguen en la familia, en las instituciones, y a lo largo de del desarrollo social, ¿no? La ética hace un enfoque de todo esto. En general, el ámbito del razonamiento moral es el ámbito de la ética, excepto esa parte de la ética que es la deontología. La deontología es el ámbito de la obediencia moral a mandatos o imperativos. Por ejemplo, el juramento hipocrático. El juramento hipocrático es una expresión deontológica. Hay que obedecer a esa moral, a eso, ¿no? La siguiente. La deontología es el estudio de esas normas, mandatos o imperativos, ¿no? Que tienen una construcción filosófica, y el origen es el propio razonamiento riguroso, ¿no? Que tiene origen en Immanuel Kant, pero hay otras deontologías, ¿no? Todo dentro del ámbito de la ética. Esos mandatos están diseñados por el propio razonamiento, ¿no?
pero hay una deontología religiosa. El origen es la autoridad religiosa que se inspira en Dios o inspirada en Dios o en la misma autoridad religiosa. Una deontología institucional que puede ser la de la Facultad de Medicina, y entonces tendría expresión eso en la definición del profesionalismo de la propia institución. Y la organización en el colegio médico tiene sus pautas deontológicas, esa parte donde están las normas muy, muy precisas. Los riesgos del seguir la pauta deontológica es que esto llegue a un absolutismo moral, ¿no? En una institución, una región geográfica con su población, y esto puede ser un país, un estado, ¿no? Puede ser regido por un absolutismo moral, ¿no? Como en la Revolución Francesa, llegaron a aplicar un absolutismo moral y en nombre de la razón se hicieron algunas cosas, bueno, bastante razonables, muy buenas, de un valor para el futuro, pero también se hicieron cosas irracionales, ¿no? Pero otro riesgo es que la deontología no corresponda al tiempo y al lugar. La deontología filosófica cambia. La deontología kantiana del siglo XVIII ha tenido un valor y todavía se le reconoce un valor importante. En el siglo XIX hay otras éticas kantianas que le han dado algún giro especial, ¿no? Las deontologías religiosas son más difíciles de cambiar, ¿no? Imagínense lo que pasó con Galileo, que fue evaluado por la religión en el siglo XVII y ya a finales del siglo XX se le hizo otra evaluación y se le eximió de responsabilidades o culpas, ¿no? Las deontologías institucionales cambian más a menudo. La Asociación Médica Mundial tiene un lineamiento de pautas deontológicas en lo que se llama la Declaración de Ginebra, que es el nuevo juramento hipocrático, que es deontológico, y esto está siendo modificado a lo más cada 10 años. La siguiente, Juan Carlos. El ámbito de la ética es amplio y hay una ética aplicada en la cual está la bioética, ¿no? Pero la bioética no es solamente esa ética aplicada. Lo que nos ha planteado el doctor León, nos ha puesto, nos ha dado un panorama muy amplio de la bioética como ética aplicada en el campo de la atención de salud. Esto es la ética aplicada, esto también es visto como ética médica. Se están desarrollando aportes desde las neurociencias en lo que a veces se llega a tomar el nombre de neuroética, ¿no? Hay diversos aportes, sin embargo la bioética se destaca dentro de este quehacer porque hace planteamientos, promueve investigaciones muy vinculadas a los principios de la bioética. ¿Por qué la bioética a veces no está en el campo médico ni está en el campo ético? Porque hay activistas de los derechos y eso a veces no tiene una fundamentación ética, es decir, no tiene una fundamentación en los defensores de los derechos humanos, de la biodiversidad o de la multiculturalidad, ¿no?
en la ecología misma, ¿no? El medio ambiente considerado como un organismo que tiene el medio ambiente tiene sus fluctuaciones en una homeostasis de funcionamiento que está a punto de ser quebrado por los excesos de la tecnología. Ese medio ambiente es protector de la salud. Los especialistas en el medio ambiente consideran que el ser humano solamente conoce el 1% de los microorganismos patógenos COVID-19. Y el medio ambiente es protector de la salud en la medida en que el ser humano destruya más el medio ambiente porque su población es excesiva o porque se aplica criterios comerciales, economistas, que hay con una valoración de las cosas equivocadas, se destruye el medio ambiente y el ser humano va a encontrarse con microorganismos patógenos que pueden ser totalmente peligrosos, ¿no? Como el que estamos viviendo. La medicina tiene una ética aplicada, la medicina tiene una deontología y tiene una bioética. La bioética es el ámbito, está en el ámbito del razonamiento moral. Del racionamiento moral. La deontología es el ámbito de la obediencia moral. Nosotros le vamos a poner en este curso, estamos poniendo más énfasis en el razonamiento moral, porque confiamos más en el razonamiento de ustedes que en la obediencia. Sin embargo, reconocemos que la deontología tiene aspectos fundamentales que nos van a ayudar. La siguiente, Juan Carlos. Los imperativos éticos deontológicos, ¿no? Son las prescripciones y proscripciones, ¿no? Por ejemplo, los planteamientos que han hecho las grandes religiones y que no podemos estar dejando de lado, pueden ser expresadas como no hagas a otro lo que no quisieras que te sea hecho, ¿no? Esto a veces se llama la regla de oro o a veces se llama la regla de hierro, ¿no? De la moral, ¿no? De la moral y de la ética en general, ¿no? Planteado desde un centro deontológico, ¿no? O ama al prójimo como a ti mismo. Eso es fantástico, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Si te amas a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? La siguiente, Juan Carlos. Estos imperativos éticos, ya filosóficos, han sido inicialmente planteados por Kant. Kant es el fundador de la deontología filosófica, ¿no? El inventor, el creador de la deontología, ¿no? Él plantea que cada uno debe hallar en sí mismo, tiene la posibilidad de hallar en sí mismo la razón de su norma ética. Esta conclusión es el resultado de más de 2 siglos de ejercicio de la autonomía, de la libertad de los individuos. Desde el Renacimiento europeo se han estado planteando la posibilidad de que sea el individuo mismo el que forme sus propios criterios morales. La crisis de la religión católica en la época de la Reforma es también parte de esta búsqueda de hallar en uno mismo su norma ética. Entonces la deontología la podemos encontrar en cada uno de nosotros. Y lo que dice Kant es, haz que la norma que guía tu conducta pueda ser universalizable. Y encuentras el imperativo categórico, ¿no?
Por ejemplo, decir la verdad. Si tú dices la verdad y si todo el mundo dice la verdad, ¿nos va a ir mejor o no? ¿Está bien eso? Y si decimos que sí, entonces decir la verdad es un imperativo categórico. Pagarle las deudas. Si todo el mundo pagara las deudas, ¿nos iría mejor? ¿Sí o no? Si es sí, eso es un imperativo categórico, ¿no? Cumplir las promesas, ¿no? Esos imperativos categóricos tienen cierta flexibilidad. No hay que pensar que esto es absoluto, ¿no? Eso sería el absolutismo moral. Hay que, es algo flexible, ¿no? Deontologistas del siglo XX como Hare, por ejemplo, saben que algunas veces pues no hay que decir la verdad, ¿no? Sobre la verdad hay que tener en cuenta que a veces se dice la verdad con indiferencia. Hay que decir la verdad de manera empática, ¿no? Decir la verdad, pero ¿cómo? Hay que decir la verdad de manera empática. A veces no hay que decirla. A veces hay que postergar el decir, eso son excepciones. Y es que hay excepcionalidad en estos imperativos éticos, ¿no? A veces se dice muy mal la verdad. Se dice la verdad de una manera desastrosa. En vez de decirle tome asiento, vamos a hablar de algo, le tengo que decir tal cosa, se le dice teniéndolo de pie, ¿no? Mirando una radiografía, se le dice al mismo paciente, ¿no? Y a su esposa que está ahí, miren usted, señora, acá, usted tiene un cáncer del, ¿cómo le va a decir eso de esa manera, ¿no? Y lo que a veces hemos escuchado en la conversación social, ¿no? De que si alguien es muy agresivo, se le dice, no, tú dile las verdades en su propia cara. ¿Qué quiere decir? Que uno dice las verdades para agredir. No, no puede ser. ¿No? En la relación interpersonal, lo que Kant llega a decir, ¿no? Es que hay que tratar al semejante no solo como a un medio, sino como un fin en sí mismo. Eso es la dignidad, ¿no? La dignidad humana. En el colegio médico, el Código de Ética y Deontología tiene esa definición de dignidad, ¿no? Hay que tratar a las personas como un fin en sí mismo, no como un medio. No queremos que nos manipulen, no queremos ser manipulados. No nos gusta que nos manipulen, que nos utilicen para otro fin. Evitamos eso. Apagamos el televisor si vemos que lo que se llama un informativo es en realidad es un reporte manipulatorio, ¿no? No queremos que se nos manipule. No queremos ser un medio para otros, ¿no? Esto es parte de esa deontología kantiana. Eso está muy bien planteado, accesible, en un libro pequeño de Manuel Kant que escribió en 1784, que es Metafísica de las costumbres. La metafísica llega a ser la moral, lo que ahora llamaríamos la ética, de las costumbres. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, es el libro. 1784, hay ediciones actuales y toda la versión inclusive está traducida por el profesor Morente, un filósofo argentino del siglo XX que hizo esa primera traducción y que es muy bueno, eso es una de las fuentes bibliográficas que ahora estoy dando. La siguiente. El doctor León ha hablado de la ética principialista. La principialista es planteada por la Comisión Nacional en Estados Unidos, que tenía que elaborar principios para la investigación médica para que no se repitan errores
como las de abusos de poblaciones vulnerables, ¿no? Poblaciones generalmente minoritarias que en el último caso que tuvieron ellos era de gente pobre, de bajo nivel de instrucción y un grupo étnico postergado, ¿no? Y formularon, luego de varios años de discusión entre médicos y filósofos, 4 principios, ¿no? Los ha mencionado el doctor León. Estos tienen origen hipocrático, la no maleficencia, la beneficencia, ¿no? La no maleficencia en el juramento hipocrático, ¿no? Está esto expresado, al menos no dañar. Esto a veces se conoce con su expresión en latín, primum non nocere, primero no dañar. Y de contemporáneos, autonomía y justicia. La siguiente, esa es la ética principialista. La ética consecuencialista es su contraparte. Es una forma de utilitarismo. Sé que estoy siendo esquemático, no puedo dejar de ser esquemático porque si no me voy a perder. El utilitarismo busca el mayor beneficio para el mayor número de personas. Realiza juicios dando prioridad a los resultados del comportamiento. Se buscan resultados. Los resultados van a decirnos si hemos actuado bien o actuando mal. La deontología se basa en principios. Basa en la hace juicios de valor si la persona ha actuado en base a principios. El utilitarismo está haciendo juicios de valor de acuerdo a los resultados. Esto ha sido planteado por Bentham y fue bien fundamentado ya por John Stuart Mill, ¿no? La siguiente. La ética de la responsabilidad tiene diversas manifestaciones. En una primera presentación de la ética de la responsabilidad, esto lo hizo un crítico de Carlos Marx, Max Weber, hace un poco más de 100 años. Él plantea que hay que tomar decisiones tomando en cuenta los principios a priorísticos, que son deontológicos, a priori, o sea, previos a la experiencia. Eso hace la deontología, ¿no? Luego evaluar las mismas situaciones en base a las consecuencias y luego ponderar ambas perspectivas, ¿no? Es la ética de la responsabilidad. Pero la ética de la responsabilidad tiene otras formas. Bueno, siempre critica los riesgos y beneficios de la tecnología. La conferencia de Asilomar fue en el año 75, cuando plantearon que al aplicar la nueva tecnología podrían haber excesos, ¿no? Tendría que haber, pues, un principio de precaución, ¿no? Y la tecnología es muy peligrosa. Tiene muchos riesgos, ¿no? La energía atómica, el uso de la biología molecular de punta, donde puede hacerse la clonación humana, y eso está proscrito por la UNESCO, las Naciones Unidas, y esto, en todos los países ha habido un acuerdo para no hacer eso, ¿no? Hans Jonas tiene un libro, El principio de responsabilidad. Hans Jonas esto lo escribe en 1993 y lo plantea también en el sentido de que tenemos responsabilidad para las generaciones futuras. No podemos dejarle a las generaciones futuras un mundo invivible, un mundo de caos, un mundo de destrucción de nuestra especie, ¿no? Entonces hay una responsabilidad para
las generaciones futuras. Esto es una forma de la ética de la responsabilidad. Y en la ética de la responsabilidad podemos distinguir que procesos de razonamiento es un razonamiento sistémico. En un razonamiento sistémico vemos que los efectos influyen en los principios, las consecuencias influyen en los principios influyen en las consecuencias también. Esto es parte de un razonamiento que con facilidad nos va a llevar a darnos cuenta que la suma de las partes hacen un todo, y que el todo es más que la suma de las partes porque tiene cualidades emergentes, por ejemplo. La siguiente, Juan Carlos. Temas en medicina. Un tema en la medicina hipocrática que se ha dejado hace algunas décadas de hacer es la obediencia moral. Un tema contemporáneo es la decisión libre y voluntaria. Un tema hipocrático es la vida. Un tema contemporáneo más bien es la calidad de vida. Y la calidad de vida usualmente es considerada de mayor valor. Lo estoy subrayando la ponencia del doctor León, ¿no? Un tema hipocrático es la resignación ante el tratamiento. Un tema contemporáneo son los derechos del paciente y el consentimiento informado, ¿no? Que es algo muy diferente. Un tema hipocrático es la mentira piadosa, ¿no? El tema contemporáneo es un consentimiento informado, veraz, explicado, comprensible. La siguiente, Juan Carlos. Temas en medicina, tema del bien común y temas individuales. El bien común hay que pensarlo como una formulación del utilitarismo o también del principio de justicia. Y los temas en medicina individuales hay que pensarlos como las propuestas desde el principio de autonomía. El tema del límite de la confidencialidad y la libertad. La confidencialidad es indispensable para establecer una relación médico-paciente, y la confidencialidad crea un espacio donde la persona puede poner sus grandes preocupaciones sabiendo que va a ser eso muy bien cuidado, ¿no? Pero la confidencialidad y la libertad tienen sus límites cuando afectan a otras personas. Se está viendo a nivel mundial desde hace pocos años el rebrote del sarampión. ¿Por qué? Porque se había dejado a la libertad de las personas el aceptar o no la vacunación contra el sarampión. Pero el sarampión está volviendo a crear epidemias y con mortalidad. Los pediatras quieren que a nivel mundial, los pediatras están pensando que eso tiene que ser obligatorio. Lo que han hecho en Alemania, por ejemplo, o en algunos estados de Estados Unidos, en Nueva York, en California, es que si el niño no está vacunado, no tiene derecho a una educación pública, tiene que buscar la instrucción en instituciones privadas, ¿no? Para presionarlos para que esto que tenga la población llegar a un 90-95% de vacunación, ¿no? Y así poder nuevamente erradicar el sarampión, ¿no? Entonces, pensando en el bien común, se le pone límites a la confidencialidad y a la libertad, ¿no? En esta pandemia, la libertad está también restringida, porque el Ministerio de Salud en el Perú, por ley, tiene que saber y tomar medidas cada vez que identifica a un paciente.
Claro, lo que está prohibido es que los medios de difusión masiva o instituciones que son extra médicas hagan un uso de esa información, y eso está penado, ¿no? Pero la libertad está limitada. En tiempos de pandemia, en tiempos de epidemia, el bien común prevalece sobre el bien individual, pero no totalmente, no totalmente, ¿no? La asignación de recursos según los mejores resultados de la población es un tema del bien común, ¿no? Un derecho individual, desde la perspectiva individual, es el derecho a rechazar el tratamiento. Esto es difícil de aceptar. Nosotros estamos aprendiendo en la Facultad de Medicina a tratar a pacientes y de pronto los pacientes no quieren tratarse. La voluntad se reconoce desde el principio de autonomía que la voluntad es valiosa siempre y cuando sea informada y comprensible. Una voluntad sin información, sin comprensión de la información, de repente no vale para nada, ¿no? Si alguien va al cine, esto es algo que se hacía hasta hace 2 o 3 meses, ¿no? Va voluntariamente, ¿no? Pero sería bueno que sepa de cuál es el tema de la película, quiénes actúan, cuál es el argumento, y de acuerdo a eso elige a qué película va. O una persona se casa y contrae matrimonio y de una manera voluntaria, pero tienen que saber cuál es el compromiso legal que se adquiere, ¿no? Y el matrimonio legal da igualdad de derechos al varón y a la mujer. En el siglo XX esto no era así, hasta el final del siglo XX, cuando en el Perú recién cambió eso y se hizo más equitativo. Bueno, pensando en el bien común, hay que pensar la voluntad que no afecte al bien común, ¿no? Y a un tema basado en la autonomía, plantea el tema de la muerte digna, por ejemplo. Si vemos la calidad de vida y la muerte digna están muy bien enlazadas, ¿no? Y el valor vida, que era tan importante en la época hipocrática, va a quedar en segundo o en tercer lugar o en cuarto lugar, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se toman las decisiones clínicas? Hay un razonamiento. En el modo tradicional de medicina, la neumonía se cura con antibióticos. Agustín tiene neumonía, Agustín debe recibir antibióticos. Eso era indiscutible porque se practicaba la moral hipocrática. Pero cuando se está en tiempos de autonomía y la decisión la toma el paciente, la neumonía se cura con antibióticos, Agustín tiene neumonía y desea o rechaza el tratamiento, ¿no? Entonces, Agustín recibe el tratamiento o si lo rechaza, no recibe el tratamiento. Esa es el planteamiento actual. La siguiente. Aquí algo más, ¿no? La siguiente, Juan Carlos, de esto he hablado con anticipación. Lo que pasa es que algunas veces me emociono cuando estoy hablando y me anticipo a lo que voy a presentar. La teoría de las virtudes, un poco voy a hablar de eso, y la deliberación en toma de decisiones, ¿no? Un paciente con gangrena en el pie y cree que puede salvarlo, lo cual los médicos ven que es imposible y el paciente rechaza el tratamiento. Hay que llamar al familiar o a la persona que tiene influencia sobre el paciente. Se llama, se le explica, se les ponen las razones y se responden a inquietudes. La experiencia que tengo es que cuando llega la persona que tiene más influencia con el paciente, lo ayuda a ser más racional, más razonable. Pero decisiones extremas son, por ejemplo, la indiferencia. No se opera, pues ya no firmó su consentimiento informado, ya él y el paciente
hace una infección generalizada y luego muere, ¿no? O una actitud paternalista es se le seda, se le aplica anestesia y se le opera sin contar con su consentimiento. Eso no puede ser, pues, ¿no? Es el otro, esto es lo que antes se hacía. Y esto es muy arriesgado actualmente, porque si no hay consentimiento informado y no se trata de un asunto urgentísimo, esto está sancionado por la ley, ¿no? La ley aprueba la autonomía de las personas. La siguiente. Hay posturas extremas y las virtudes prudentes se encuentran en el centro de la postura extrema, ¿no? Aquí, con el razonamiento práctico, se encuentra en lo que se debe hacer como virtud, lo que es prudente, lo que es la frónesis, ¿no? Desde el punto de vista de la ética de las virtudes, las normas, los reglamentos ayudan mucho, pero se reconoce que los casos que se atienden son únicos. Y en los casos únicos, las normas y los procedimientos pueden no ser útiles. Hay que tenerlos un poco en cuenta. Lo que va a ser más útil es el razonamiento práctico. El razonamiento que va a distinguir en ese momento preciso qué es lo prudente, qué es lo que hay que hacer. La ética de las virtudes queda de esta manera resumida. Eso es todo lo que había preparado para ustedes hoy día. Muchas gracias. Gracias, doctor Rivera. Gracias, doctor León. Vamos a continuar ahora con las preguntas. Permítame, sí, vamos veo a entrar que había al muchas chat. preguntas en el... Había muchas preguntas en el Vamos chat. a entrar al chat. Sí. Efectivamente, entonces voy a entrar al chat para comenzar a hacer la ronda de preguntas. Bueno, primero quería saludar al doctor Dice, Juan Francisco Rivera. No nos saludamos al comienzo, pero quería saludarle, ¿eh? Muy bien. Encantado de intervenir juntos en esta sesión. Bienvenidos ambos, doctores, y gracias a ambos por su participación en estas exposiciones que creo que van a generar. Comienzo a hacer las preguntas. La primera pregunta va dirigida para el doctor León. Dice lo siguiente: según su artículo, ¿por qué se hace tan importante implementar los comités de ética a nivel de la atención primaria? Sí, los comités de ética son una visión externa más objetiva acerca de un problema y van a asesorar, ayudar al médico a tomar una determinada decisión. Normalmente se han difundido y se realizan en los hospitales, ¿no? En Chile es obligatorio que toda institución de salud donde los pacientes puedan dormir, o sea, que tenga camas para los pacientes, tiene que tener obligatoriamente un comité de ética asistencial. Pero, ¿qué ocurría con la atención primaria? Entonces, la primera tendencia fue a decir que el comité de ética del hospital sea también para todo el área de atención primaria donde está, ¿eh? Eso realmente no se ha hecho así nunca. La atención primaria tiene sus propios problemas éticos y tienen que ser los comités de éticas de atención primaria los que los ayuden a resolver, ¿eh? Aquí ya empieza a haber bastante experiencia, ha sido poco a poco, pero ya hay en bastantes, pueden ser, los comités de éticas son muy flexibles, entonces hay que hacer lo mejor, lo que sea más eficaz en una determinada situación. Puede ser si los centros de salud dependen de un municipio, de un alcalde, pues a nivel del municipio un comité de ética para todos los centros de salud, o puede ser en cada centro de salud. También tener un grupo de personas que se puedan reunir, puedan deliberar y puedan ayudar a los demás.
Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es también para el doctor León. Dice, ¿cómo afecta a la bioética social un sistema neoliberal donde se ve a la salud como un servicio y no como un derecho? A ver, afecta muchísimo. Estamos dándonos cuenta con la pandemia que el modelo neoliberal aplicado estrictamente al sistema de salud no nos sirve. Estamos hablando de la autonomía y no es que digamos que la autonomía está mal, hay que defender la autonomía del paciente, pero llega la pandemia de coronavirus y se nos terminó nuestra autonomía. No nos dejan salir de la casa, tenemos que solicitar permiso a carabineros para andar una cuadra, e ir a comprar algo. Nuestra libertad está restringida por el bien común de los demás. Entonces, eso es típico de una visión, podemos decir, más solidaria, más social también. No digo socialista, porque me parece que socialismo versus capitalismo neoliberal me parece que ya está como superado en estos momentos, pero sí hay un neoliberalismo ético donde se dice que lo importante son las decisiones de cada uno. Eso no es cierto. Lo importante es que con nuestras decisiones atendamos al bien común de todos. Nos conformamos como personas con madurez ética cuando sabemos poner las necesidades de los demás por encima de nuestros legítimos intereses propios. Entonces, la bioética, vista como una bioética social, tiene que encontrar o proponer soluciones a un sistema neoliberal donde la autonomía es absoluta y donde no se considera suficientemente lo que es la solidaridad y el bien común social. Y, por supuesto, la salud no es un servicio, es un derecho. Y, por lo tanto, también es un servicio que prestan entidades privadas, pero no es un servicio como otros. No es una compañía de teléfonos que ofrece celulares. Si está ofreciendo un servicio de salud, está cumpliendo una función pública muy especial y tiene una responsabilidad social muy especial también. Muy bien, doctor. Continuamos con otra pregunta, esta vez para el doctor Rivera. La pregunta es la siguiente, doctor Rivera. Dice, doctor Rivera, buenos días. Solo en temas críticos, como pandemia, ¿el bien común debe primar sobre el individual? ¿Y cuál es la diferencia entre prescripciones y proscripciones en los imperativos éticos? El bien común debe predominar cuando se trata de atención a poblaciones, pero no con un criterio absolutista, porque esto siempre puede tener excepciones, ¿no? Entonces, cuando se hace atención primaria, se está pensando bastante en prevención. Cuando se dice que la pobreza económica es un factor de riesgo para muchas enfermedades, entonces hay que ver que eso también tiene que ser superado, pero también haciendo intervenciones de atención primaria, porque hay gente que está en pobreza económica y va a salir de la pobreza económica y puede salir de la pobreza económica muy desorientado, ¿no? Alguien sale de la pobreza y cree que su mejor manera de vivir es según lo que ha visto en la televisión. Y lo que ha visto en la televisión es el consumo. Y entonces cree que la mejor manera de vivir es el consumo. No, la mejor manera de vivir es el trabajo, o la educación y el trabajo, ¿no? Y entonces se le tiene que enseñar eso. No es solamente una intervención para sacar de la pobreza, sino que tienen que salir de la pobreza, pero adquirir información sobre lo que es una buena calidad de vida y sobre lo que es la prevención de salud en general. Eso es el bien común, ¿no? Entonces hay muchas excepciones, no solamente son las cosas
epidémicas en las que se tiene que actuar, ¿no? Después me hizo una pregunta sobre las prescripciones y proscripciones deontológicas. Esto hay que tomarlo como lo que es la deontología, ¿no? Son las pautas de la deontología. Las pautas de la deontología son a priorísticas, son previas a la experiencia. Y si están bien razonadas, ayudan mucho. Pero también hay que ser flexible. A mí me parece que hay que aplicar la deontología, pero desde un enfoque más de ética de la responsabilidad. Pero también tengo que saber que una comprensión de la deontología siempre es una fuente para renovar, es como una gimnasia intelectual para renovar los criterios éticos. Muchas gracias, doctor Rivera. Una pregunta para el doctor León. ¿El colocar principios en niveles implica la importancia de unos y de otros? Sí. Según la bioética norteamericana, no. Todos tendrían el mismo valor. Eso en la práctica lo que ha hecho es que se ponga la autonomía por sobre los otros 3 principios de la bioética. En lo que propone, por ejemplo, desde España, Diego Gracia, es un nivel 1 y nivel 2. Nivel 1, que sería obligatorio, universal, porque todos somos iguales respecto a la vida biológica, sería la no maleficencia, y respecto a la vida social, la justicia. O sea, justicia y no maleficencia como niveles principales, y como niveles secundarios, que no quiere decir menos importantes, la autonomía y la beneficencia, que admiten de entrada excepciones. Excepciones cuando la persona no es competente, porque no se puede hacer toda la beneficencia que querríamos, porque no tenemos los medios adecuados, por ejemplo. O sea, beneficencia y autonomía como principios que admiten excepciones de entrada. Sí. Muy bien, doctor. Voy a ver la siguiente pregunta. Doctor, buenos días, doctor León. ¿Qué implica una ética institucional y cómo se aplica en las instituciones de salud? Sí, ética institucional, como les decía al principio, es que en la relación entre el médico y el paciente está también la institución. Los norteamericanos dicen que están los gerentes, que hay un determinado momento donde ya no decide ni el paciente ni el médico, sino que los que deciden son los gerentes de las instituciones, que nos dicen lo que se puede gastar, lo que no, el medicamento que hay que utilizar en el hospital o no, si es muy caro o no, los sistemas de seguros de medicina prepagada, etc. Por eso hace falta que también las instituciones tengan su ética, tengan sus valores éticos, defiendan valores éticos. Y eso es importante porque la gestión de salud, que cada vez es más fundamental, la gestión de la salud y la oferta de servicios de salud tiene que tener un criterio ético también. No es una empresa que montamos para ganar dinero. Es una empresa que ofrece una solución posible a la atención de salud de las personas, que es un derecho humano fundamental. Entonces, hace falta una ética de las instituciones, tanto pública como privada, y es qué valores como institución quiero yo promover. Y eso se expresa a través del ideario que tiene la institución, de las guías que va realizando. Por ejemplo, si tiene una guía sobre cómo tratar testigos de Jehová, ahí muestra su valoración en ese tema. O en Chile ahora, respecto al aborto, con una ley despenalizadora en 3 supuestos, las instituciones privadas pueden decir, bueno, ¿cómo hago yo esto? ¿Acepto todos los supuestos de la ley o hay alguno que no lo voy a hacer?
Eso se lo han tenido que plantear las instituciones, no solo los médicos. La institución se tiene que plantear qué hacer en caso de una pandemia como la actual. No tiene que esperar a que el Ministerio de Salud le diga, como en Chile, que a partir de ese momento toda la red pública y privada funciona coordinada por el propio Ministerio y que las camas UCI se reparten entre todos, no para pacientes privados o pacientes públicos, sino para todos por igual. Eso, desde una ética institucional, tiene que partir desde la propia institución. Es la propia institución la que tiene que tener sus valores éticos y entonces se consigue también que los profesionales que trabajan allí haya un buen clima laboral, se comprometan, como decimos en Chile por lo menos, se pongan la camiseta de la institución. La institución funciona si funciona la adhesión de las personas a unos valores éticos que la institución defiende. Muchas gracias, doctor. Las dos últimas preguntas, esta pregunta va para el doctor Rivera. Doctor Rivera, la pregunta dice lo siguiente. Buenos días, doctor Rivera. ¿En qué casos consideraría beneficiosa la perspectiva utilitarista en biomedicina? Adelante. Bueno, biomedicina es bastante amplia, ¿no? Entonces, la biomedicina puede desarrollar nueva tecnología que se utiliza en rehabilitación de los pacientes, en medicina física y rehabilitación, por ejemplo. Entonces, eso puede hacerse pensando en que puede ser aplicado para la mayor cantidad de gente en lo posible, ¿no? Nosotros sabemos desde algo simple, sencillo, como el uso de sillas de ruedas, pero niños que tengan limitaciones motrices y que tengan que usar una silla de ruedas, bueno, hay sillas de ruedas que son inteligentes y que les permiten a los niños bajar pendientes y usar pendientes de subida o de bajada y que les permite mejorar su velocidad, por ejemplo. Son inventos muy ingeniosos y pueden ser aplicados a la mayor cantidad posible de personas. O los lentes intraoculares, cuando se hace un cambio de lente intraocular, ¿no? La biomedicina puede de esa manera ser aplicada de una manera mayoritaria. Aquí la industria privada pues tiene que ser reconocida por su contribución y no debe ser de una aplicación en lo posible elitista, ¿no? Sino que pueda hacerse también de una manera más mayoritaria e inclusiva, para no dejar a las poblaciones vulnerables fuera de esa posibilidad. Es todo. Muy bien. Muy bien, voy a leer la última pregunta para el doctor León. La pregunta dice lo siguiente. Doctor León, buenos días, gran ponencia. ¿Cree usted que la bioética social pueda ser aplicada exitosamente a las diferentes realidades de los países latinoamericanos? Por supuesto que sí. En cierta forma ha sido la bioética que hemos realizado en los últimos 30 años en los países de Latinoamérica la que ha hablado, la que le ha puesto el apellido, bioética social, y la que ha tratado de la justicia social, por ejemplo. Cosa que no estaba en el debate bioético de los países europeos o de Norteamérica. No hablaban de autonomía, pero no hablaban de justicia social. Nosotros hemos hablado y mucho de justicia social porque lo necesitamos, porque para nosotros es una prioridad que la atención de salud sea una atención que llegue a todos, que sea equitativa. Es una prioridad que se proteja dentro del sistema de salud a los más vulnerables,
Es una prioridad también atender la vulnerabilidad de las personas. Tenemos muchas personas vulneradas ya en sus derechos y otras muchas vulnerables. Entonces tenemos que actuar con un criterio de solidaridad con los ya vulnerados, y tenemos que actuar con un criterio de precaución y de responsabilidad con los vulnerables. Ahora mismo estamos viendo cómo grandes masas de nuestra población pueden volver a la pobreza, por ejemplo. Y eso tiene, como dijo el doctor Rivera, tiene unas consecuencias clínicas, médicas importantes. Estamos viendo cómo el coronavirus afecta mucho más en las comunas más pobres de Santiago, de la región metropolitana, porque no viven en chalets aislados cada familia, viven muchas familias en pisos muy, muy pequeños. Entonces, lo social está implicado con la salud. Y por lo tanto creo que es un reto de la bioética en Latinoamérica también pensar las cosas así, pensar qué responsabilidad ética tenemos para con los demás y para con la situación, sobre todo, de los más necesitados. Muy bien, doctor. Gracias. Yo hoy quisiese invitar al delegado del curso, el estudiante Gerson, por favor, para que dé las palabras de agradecimiento a los doctores, tanto el doctor León como el doctor Rivera. ¿Qué tal? Buenos días, doctor León, doctor Rivera. Muchas gracias por la gran ponencia. Nosotros estamos muy atentos siempre a aprender más y qué más de provechoso que ustedes con una gran experiencia. Muchas gracias, Gerson. Sí, a los estudiantes. Bueno, finalmente, para dar por concluida la teórica. Adelante. Sí, a los estudiantes, a mí me gustaría decirles, aparte de lo que nos dicen a todos en estos días, cuídense, estén en casa, no salgan, etcétera, pero les diría también que es una ocasión para mejorar mucho en la responsabilidad que van a tener en el futuro como profesionales o que están teniendo ya ahora. Hay muchos estudiantes de cuarto o quinto año que están empezando a ir a los hospitales a tratar a pacientes en general, pero también a pacientes COVID-19. Entonces tienen una gran responsabilidad social y, por lo tanto, que se cuiden mucho de ellos para poder cuidar a los demás. Muchas gracias, doctor León. Muchas gracias, doctor Rivera. Al nombre del curso de Ética Médica, agradecerles por sus exposiciones que contribuyen a la formación de los estudiantes. Muchas gracias, y a todos los estudiantes pueden hacer en el foro las preguntas que aún queden pendientes para enviárselos a los doctores y ellos puedan mandarnos su respuesta a través de un video breve como lo hizo el doctor Perales. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor Campo. Doctor León, hasta luego. Hasta luego. Bien.